Bueno, mi nombre es Laura Ramírez Amortegui y a continuación explicaré las tres leyes de los gases. Iniciaré con la ley de Boyle. Esta ley nos menciona que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de la masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Las variables de esta ley son la presión y el volumen. Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Em, bueno, Acá como ejemplo tengo los tanques de buceo. Al recibir más presión por el agua, hace que el volumen del oxígeno vaya disminuyendo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues al aumentar el volumen de las partículas del gas, tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Entonces, em, por esto es que sucede esta ley de Boyle, ¿no? Pues esta tiene una relación inversa. Sus constantes son la presión y los moles. Como ecuación tenemos P1 por V1 igual a P2 por V2. Su expresión matemática indica que el producto de la presión de un gas por su volumen es constante y entonces se representa como PV igual K. Bueno, continuaré con la ley de Charles. Esta ley nos dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Entonces, pues depende, ¿no? Como ejemplo tengo la leche. Entonces, cuando nosotros hervimos la leche, al aumentar la temperatura, sube el volumen, pero la presión es la misma. Por eso es que esta se puede llegar a derramar. Bueno, como expresión matemática tengo V sobre T igual K, V siendo volumen, T temperatura y K constante. Su ecuación es V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. ¿Por qué ocurre esto? Pues cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Sus variables son volumen y temperatura, tiene una relación directa y sus constantes son presión y moles. Y por último tenemos la ley de Guy-Lussac. Esta establece una relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Como ejemplo tenemos un neumático quemándose. La goma que se está quemando va a provocar un aumento en la presión del aire en el neumático porque se da un aumento en la temperatura, lo que puede provocar una explosión en la pared del neumático. Como expresión matemática tenemos P sobre T igual K. Su ecuación es P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes, es decir, que aumenta la presión.
Sus constantes son los moles y el volumen, sus variables son la temperatura y la presión, y esta tiene una relación directa. Y bueno, este fue mi trabajo.